Necesitamos este tema porque hay que conocer de dónde viene SQL y sobre todo porque álgebra relacional es un lenguaje que se utiliza en los sistemas de gestión de base de datos en el optimizador de consultas. Por otro lado, su justificación en el temario es simplemente que Code, cuando montó todo el follón este del modelo relacional, entonces lo acompañó de una terna de lenguajes, en realidad son uno y otro más gordo, o uno dividido en dos, que es el álgebra relacional, que es el que vamos a ver más en profundidad, y el cálculo relacional de dominios y de tuplas, que ese simplemente lo vamos a apuntar, eso la semana que viene. Entonces se trata de aprender un lenguaje nuevo y ya está, no tiene más dificultad. Ahora, estas semanas os he estado diciendo, el de hoy es un tema de transición, el de hoy es un tema poco denso, bueno, el de hoy es densísimo, así que vamos a empezar ya. Claro, tener un modelo de datos, como es el modelo relacional, y no tener un lenguaje para trabajar con él, pues es como sin nada. Bueno, pues entonces el tío dijo, no, bueno, a ver, si mi modelo de datos se basa en la teoría de conjuntos, pues voy a trabajar con conjuntos. Y entonces se inventa el álgebra relacional, en el que nos vamos a encontrar con cosas muy conocidas, la unión, la intersección y tal, y después otras que las conocéis por SQL, porque al fin y al cabo SQL ha salido del álgebra relacional, también de los cálculos, ¿vale? Pero bueno, digamos que estos son alternativas. Yo puedo trabajar con álgebra, puedo trabajar con cálculo relacional, lo que más rabia te dé. Son las definiciones o los términos lenguajes relacionalmente y computacionalmente completos. Lo más fácil es empezar por lo más obvio. SQL es las dos cosas, pero álgebra relacional y, por supuesto, los cálculos relacionales solo es relacionalmente completo. Vamos a ver, si es que no puedo ni sumar ni restar. Las operaciones básicas aritméticas, esas no están en el lenguaje. Porque realmente para lo que sirve el álgebra relacional es para definir qué es lo mínimo que tienen que implementar cualquier lenguaje que quiera trabajar con bases de datos relacionales. Por ejemplo, SQL. SQL implementa los operadores del álgebra relacional a su manera, pero además, evidentemente, te da todas las ayudas que tiene cualquier lenguaje para que tú puedas trabajar en un ordenador. Eso es ser computacionalmente completo. Otra característica interesante y que además ya ocurre en SQL es que nosotros trabajamos con tablas y obtenemos tablas. Trabajamos con relaciones, ya que estamos hablando de álgebra relacional, y obtenemos relaciones. Son lenguajes cerrados, tanto SQL como álgebra relacional. Otro detalle interesante o importante es que el álgebra relacional es procedimental. Eso significa que yo le digo al ordenador en qué orden tiene que ejecutar las cosas. Es como si estuviera escribiendo un algoritmo. Lo que pasa que en este lenguaje especial. Vamos a ver, conceptos que ya conocéis pero que tienen nombre. Nombre cualificado de atributo, pues es como cuando en SQL le ponéis el nombrecito de la tabla punto, el nombrecito de la columna. Vosotros lo utilizáis en los casos de ambigüedad, pero se puede utilizar siempre. Y eso es lo que se conoce como nombre cualificado de atributo. Es el nombre de la columna, pero con sus apellidos, y es la tabla a la que pertenece. El alias de una relación, eso lo habéis utilizado en SQL cuando ponéis from pedido, espacio en blanco P. Bueno, pues el P es un alias, es un sinónimo. Pues en álgebra relacional se escribe un poco el choricillo este y se dice lo mismo. Si quieres trabajar con la relación R, también puedes utilizar el nombre S. En álgebra relacional son intercambiables, es decir, se pueden utilizar los dos al mismo tiempo. En SQL no. Si definís un alias, obligatoriamente tenéis que utilizar el alias. Relación nominada son aquellas que están en el esquema. Pedido, limped, artículo, cámara, usuario, localidad, todas esas tablitas que están en el esquema son las nominadas, las que se entiende que tienen nombre. Las relaciones derivadas son los resultados intermedios e incluso el resultado final de operar con esas tablas. Cuando hacéis una select, esa última tabla que os sale es una relación derivada, es el resultado. Esas no tienen nombre, no están en el esquema, se generan en el momento en que tú las pides. Los nombres de las columnas de esas tablas derivadas, de esas relaciones derivadas, es una cuestión importante, ahora nos pararemos en ella, y depende evidentemente de sobre qué tablas con nombre hemos trabajado. Relaciones compatibles es un concepto que viene de los conjuntos, en realidad, y más o menos el resumen es el de vuestros abuelos. No se pueden mezclar peras y manzanas, ¿vale? Pues esa historieta, aplicada a los conjuntos y concretamente a los operadores unión, intersección y diferencia, es:
Si tú restas dos conjuntos, esos dos conjuntos estructuralmente tienen que ser iguales. Si hablamos de relaciones, tienen que tener la misma cantidad de columnas y los mismos dominios en las mismas posiciones. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Si lo vemos en cristiano, una tabla con 3 columnas, una tabla con 3 columnas. Dominio DNI es el primero, dominio DNI es el primero. Dominio fecha es el último, dominio fecha es el último. Esas dos relaciones son compatibles. En el momento en que esta tenga una columna más o menos, ya no son compatibles. En el momento en que el orden de las columnas, y más concretamente de los dominios, sea diferente, tampoco son compatibles. Vayamos ya con los operadores. ¿Cuáles son esos operadores? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y qué restricciones a la hora de aplicarlos tengo que tener en cuenta? No siempre se pueden utilizar en cualquier momento. El hecho de que utilice un operador u otro, eso generará también una estructura diferente en las relaciones derivadas, en los resultados intermedios y en el resultado final. Y después hay ciertos operadores que son conmutativos y asociativos, cosa de la que nos podemos aprovechar en algún momento. Esta tabla hay que explicarla. Estos son los operadores. Los operadores son iguales en cualquier libro que vosotros leáis. Ahora bien, la formulación matemática del álgebra relacional, ya sabéis que a Cot le gustaban mucho las matemáticas, utiliza una simbología que nosotros hemos desechado, entre comillas. Pues el chufano este es para la selección, el dintel este de puerta es para la proyección, mientras que nosotros aquí utilizamos corchetes y la palabra dónde. Estamos haciendo exactamente lo mismo que lo que podéis encontrar en cualquier libro que hable de álgebra relacional. Lo que pasa es que hay cosas tan tontas como que hacer esto en ordenador es complicado. Y entonces lo más fácil es pillar el infinito y pues nada, pues nosotros utilizamos el infinito para hablar de la concatenación natural. La diferencia, pues sí, puedo utilizar el chufano este, el AL 126, pero ¿qué narices? Pues para eso está el menos, ¿no? Pues se pone directamente y ya está. Lo que quiero decir es que la notación formal y estándar no, la original va con esto. ¿De acuerdo? Si veis los artículos de la Wikipedia, no va a coincidir con lo que vamos a ver nosotros y os resultará raro, pero en el fondo es lo mismo. Bueno, tenemos la unión, la intersección, la diferencia del producto cartesiano. ¿Qué os puedo contar de esto? Sabéis vosotros más que yo, de estos operadores. De la selección, la proyección, de estos sabéis mucho ya y estáis a punto de saber más que yo. Pues esto es el where de la select. Y esto es la lista de columnas que ponéis detrás de la palabra select. Más ni menos. La concatenación natural, esto es un operador peculiar. Vamos a ver exactamente cómo funciona. A algunos les gustará, a otros no. El que quiera que lo utilice, el que no. Pero ya aviso que tiene que ver con el join, que de eso habéis visto también cosas en SQL. Y por último queda de la división. Este es el operador antipático, este es vamos, no lo soporto, no sé por qué se inventaron la división. Bueno, pues no lo vemos hoy, lo dejamos para la semana que viene y así todos contentos. Igual que hemos dividido los dos conjuntos, o sea, los operadores en dos categorías, los que directamente vienen de la teoría de conjuntos y los que se han inventado a propósito del modelo relacional, podemos hacer esta otra clasificación y es aquellos que se definen desde cero, es decir, estos se definen per se, la unión es así. Y estos otros, estos tres, la intersección, la concatenación y la división, que en realidad son combinaciones de los básicos. La facilita es la de la intersección, además esto es sabido ya, quiero decir, esto ya os lo enseñaron. La intersección en realidad es una combinación de diferencias. La concatenación natural, este sí que es importante para nosotros, en realidad es un resumen de todo esto que hay aquí. ¿Vale? Un producto cartesiano, una selección y una proyección final. Nos interesa saberlo porque a veces aplicaremos la concatenación natural y otras veces aplicaremos este choricillo, que en realidad no lo es tanto. Porque esto es un select from dos tablas, where se cumple una condición y después las columnas con las que nos queramos quedar. Este es facilito, ¿vale? Aunque parezca que no, es facilito. El chorizo este sí que no, ¿vale? Esta es la división y por eso es tan complicada la división, porque de momento no habéis entendido nada. Pero insisto, la semana que viene. Este es un resumen gráfico de cuál es el resultado esperado de aplicar unos u otros operadores. Los de conjuntos, esto ya es del colegio. El de la unión es cogerlo todo, el de la intersección es coger únicamente aquello que se repite entre uno y otro conjunto, y la diferencia es aquello del primer conjunto que no está en el segundo conjunto.
La proyección, pues elegir columnas, el select. El where, pues elegir filas y descartar las que no cumplen la condición. El producto cartesiano, pues combinar todos con todos. Y me salen pues, tantas filas como producto tengo de elementos de uno y otro. La concatenación natural, bueno, aquí vamos a hacer vamos a jugar un poquito con que estos son departamentos y estos son profesores. Vale, pues este profesor y este profesor trabajan en este departamento. Este otro profesor trabaja en otro departamento que ahora mismo no está el colorín. Y este también. Bueno, da igual. En cualquier caso, a donde vamos es que el resultado es la combinación de aquellas filas que coinciden en el valor de determinadas columnas. El select from where de varias tablas que habéis hecho en ese punto. Bueno, pues eso se puede resumir en el producto cartesiano. Y la división, otra vez, me la dejo para otro día. Restricciones. A la hora de poner las expresiones en álgebra relacional, no siempre lo puedo hacer como a mí me dé la gana. Por ejemplo, si hablamos de operadores de conjuntos, intersección, unión y diferencia, necesitamos que a izquierda y derecha del operador haya relaciones compatibles. Otra vez lo de no mezcles peras con manzanas, no restes peras a las manzanas. En el caso de la concatenación natural, tiene que haber atributos comunes. Columnas en diferentes tablas que se llamen igual y trabajen sobre el mismo dominio. Y la división, insisto, otro día lo vemos. ¿Cuál es el resultado que se obtiene de aplicar un determinado operador desde el punto de vista de su estructura? ¿Cuáles son los nombres de las columnas de las relaciones derivadas? Si partimos de estas dos tablas, 3 columnas, 4 columnas, fijaos que tiene columnas comunes. Estos dos son comunes para que el ejemplo valga para determinados operadores. Bueno, si es una selección, si es un where, no hay ningún problema. Eso opera sobre una única tabla, así que todas las columnas de esa tabla. Si es la proyección, pues las columnas que yo haya elegido de esa tabla. Si es una concatenación natural ya es distinto. Serían todas las de la primera tabla más las no comunes de la segunda. Estas dos columnas, ¿vale? Porque, en definitiva, lo que va a hacer es igualar estas dos, así que si tienen valores iguales, ¿para qué quieres esas 4 columnas? Quito 2 de ellas, es información redundante, no aporta nada, y te hago una tablita un poco más apañada. Si es el producto cartesiano, evidentemente son todas las columnas de todas las tablas, de las dos tablas. Y ya si hablamos de unión interseccional, bueno, acordaos de que tienen que ser relaciones compatibles, por eso es por lo que están estos paréntesis. El álgebra relacional se evalúa de izquierda a derecha, es decir, aquí no hay nada, aquí está todo el contenido de R, aquí solamente las columnas A y C de R, y a continuación lo uniría con S, pero S no es compatible. ¿Qué hago? Pues previamente calculo la versión compatible de S, que es pues, con esas dos columnas. Bueno, en todos estos operadores siempre nos vamos a quedar con las columnas del operador primero, del operador que está a la izquierda. La división la dejamos para otro día. Esto es lo mismo que acabo de contar, pero escrito, que a lo mejor es incluso más fácil de recordar. Conmutatividad y asociatividad. Bien, esto es cierto en el caso de la concatenación natural, el producto cartesiano, la unión, la intersección, es cierto que son conmutativas y asociativas, pero entre comillas. A ver, obtenemos la misma información de R concatenado con S que de S concatenado con R. Porque al final es relacionar filas. Lo que pasa es que la estructura de la tabla es distinta, porque nos quedaríamos con las primeras columnas, o sea, con todas las columnas de la primera relación más las no comunes de la segunda. Bueno, pues los nombrecitos de las tablas, de las columnas, perdón, no serían los mismos en un caso y en otro. Ahora, la información resultante es así. Asociatividad, lo mismo. Estamos en el mismo caso, es decir, sí, se puede escribir de esta manera o de esta, pero los nombrecitos de las columnas no son exactamente iguales. Yendo a un caso concreto, tengo esta tabla, tengo esta otra, atributos comunes, estáis viendo aquí, bueno, me hacen falta para la concatenación natural. Claro, si la hago en este orden, me salen estos nombres de columnas. Si la hago en este, todas las columnas de la primera, más las no comunes de la segunda,